comienza como una especie de teología sistemática, la sistematización de la teología. Y la teología sistemática comienza con una materia que se llama teología propia. ¿Y teología propia qué es? Teología propia es demostrar al ser humano, aparte de la Biblia, de que Dios existe. Esa es teología propia. Génesis 1.1 es teología propia. ¿Por qué? Porque Génesis 1.1 no se pone a explicar de dónde vino Dios, cuántos años tiene Dios, cómo se originó Dios, o dice tu Biblia cómo se originó Dios. ¿Cómo comienza la Biblia? Creó Dios los cielos y la tierra, punto, se acabó. Así empieza. Elohim bara, Dios creó. Que dicho sea de paso, Elohim es plural, dioses. Dicho sea de paso. Y ahí nomás ya nos mete en un problema dialéctico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que diga dioses creó? Porque el verbo está en singular, pero sin embargo el nombre de Dios está en plural. Y allí ya está metido el concepto de la Trinidad. Que después cuando vos leas de Génesis hasta Apocalipsis vas a encontrar que son 3 personas en una. Porque como mínimo 2. ¿Verdad? Y como máximo, Elohim no te dice cuánto, te dice solamente plural, dioses. Pero cuando vos lees toda la Biblia encontrás que son 3 personas. Bueno, teología propia se trata de eso, de que sin que vos abras tu Biblia le vas a decir a la persona, vos sabés que ese árbol que está ahí no apareció de la nada. Los planetas en su forma sincronizada de movilizarse en el universo, no es que apareció de la nada. Y todo eso es la creación de Dios, y de eso nos habla Romanos. Bueno, el apóstol Pablo quiso, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ordenar de esta manera los temas. Y Pedro estuvo hablando pormenorizadamente de todo esto, entró en una palabra muy interesante el domingo pasado. ¿Cuál era la palabra del domingo pasado? La palabra más llamativa. ¿Cómo? ¿Perdón? Homosexualidad, de eso habló mucho Pedro, ¿cierto? Hay una palabra clave dentro de todo. Ustedes en el colegio no hacían, por ejemplo, la profesora, bueno, vamos a hacer una lectura y quitar la idea central. ¿Se acuerdan de ese trabajo práctico? Quitar la idea central. No se hace más ahora, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se hace todavía? Entregó. La idea central. Cuando yo me encontraba con ese texto de entregó, siempre tenía un problema. Porque yo decía, qué bárbaro. Entonces quiere decir que Dios es cómplice de la destrucción del ser humano. Porque le entregó significa agarrarle de la mano, le lleva y le entrega en un lugar, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. Entonces Dios es cómplice de la destrucción de la persona. Hasta que me encontré con la palabra paradidomi en un análisis, y lo que Dios hace es, sencillamente, estás dentro de su obra, estás dentro del cristianismo, estás dentro de la iglesia, estás dentro del camino del Señor. Porque le conoces a Cristo como tu Salvador personal. Pero haces lo que se te da la gana. El Señor sabe cómo te entrega. Se va hasta la puerta, porque Él no es mal educado, ¿verdad? Él es muy cortés. Eso nos enseña Apocalipsis. Y aquí que estoy a la puerta y llamo. No es que Él grita, llama. Tampoco patea la puerta de tu vida. Sino que Él espera a que vos reacciones. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, el picaporte de la puerta está hacia adentro, no hacia afuera. Porque si usted hacia afuera, el Señor dice molestado en abrir. Pero no. El picaporte de la puerta está hacia adentro. Entonces, vos abrís y Él entra. Si no abrís, Él no entra. Así nomás es el tema. Entonces, el entregarle a la persona, los entregó, dice. ¿A qué los entregó? A pasiones vergonzosas y toda esa lista que leyó Pedro, ¿verdad? Lo que el Señor hace es irse hasta la puerta donde termina la comunión con los santos. Y abre la puerta y te dice, vos sabés que aquí dentro de mi casa se vive de esta manera, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Yo te comenté eso cuando me aceptaste como Salvador. ¿Entendiste vos eso? Sí, entendí. Y alguien te disimuló, sí, y te comentaron también cómo funciona la vida cristiana, ¿verdad? ¿Sí o no? Y sí, ¿y qué te comentaron? Y que tengo que orar, que tengo que leer mi Biblia, que tengo que tener comunión con los santos, que tengo que tener un buen testimonio, que tengo que andar conforme a tu voluntad, que si yo me hago amigo o amiga del mundo, vos te pones como enemigo. No, ok, perfecto, sabes toda la teología, entonces perfecto, ok. Entonces el Señor hace correr la puerta corrediza, hace correr la puerta y dice, ¿sabes qué? Aquí adentro las cosas se hacen como yo quiero.
pero allá afuera como Satanás quiere. Así es que te invito a que salgas. No vas a perder tu apellido, no vas a perder tu salvación, no vas a perder mi protección, porque aún y a pesar de todo, Dios va a estar contigo, el hijo pródigo. Pero te doy ¿cuánto necesitas? Y el Señor se molesta otra vez en darte unos cuantos, ¿verdad? Y te entrega y te vas. Por tu voluntad te vas. Y eso es para Didomi. El Señor te invita a que salgas, te entrega. Y eso es grave, eso es grave. Mucha gente en la vida cristiana interpreta que, por fin me libré de esta gente pesada de la iglesia. Tengo un pariente que es incrédulo, y las veces que le hablo de la iglesia me dice, ¿sabes qué, amado? El tema de la iglesia, yo hace mucho tiempo que me pasé por unas cuantas iglesias. ¿Cómo era que decía? Mundo chico, infierno grande. Esa es la iglesia, me dice. Mundo chico, infierno grande. Para muchos cristianos, lastimosamente, el concepto de la congregación y la comunión con los hermanos es mundo chico, infierno grande. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque tu entendimiento de la obra de Dios en tu vida y entre los hermanos se distorsionó. Y se distorsionó por algún motivo, porque cuando le aceptaste a Cristo como Salvador personal por primera vez, tu entendimiento no era así, era lo más maravilloso que pudiste haber encontrado, era la perla perdida, era la moneda perdida. Porque vos te das cuenta al final que la moneda perdida eras vos, o era yo, y que el Señor nos encontró. Pero después pasó el tiempo y se distorsionó el asunto por algún motivo. ¿Por qué se distorsiona? Por lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, vamos a darle una lectura rápida. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se está filmando ahora, Pedro. Pedro va a escuchar el mensaje. Discúlpame, Pedro, voy a tratar de salirme un poquitito del bosquejo y voy a tratar de explicar lo que... ¿Está bien? Gracias, hermano. Dice que en la mitología griega había un dios, Zeus. Zeus. Y había otro dios, un semidios, que se llamaba Prometeo. Y dice que Prometeo le robó el fuego de la vida a Zeus. Y se fue y le regaló el fuego al ser humano, al hombre. Entonces Zeus dice que se enojó con Prometeo. Y se enojó más todavía con el hombre, porque el hombre había aceptado ese regalo. Entonces Zeus, para vengarse de Prometeo, acuérdense que es una mitología nomás, una leyenda, no es cierto. Dice que creó, en venganza le creó a la mujer. Es una leyenda nomás. Dice que le creó a la mujer y no contento con eso, dice que creó una cajita. Pero antes que nada le llamó Pandora a la mujer. Y creó una cajita, dice. Y dentro de esa cajita puso todos los males habidos y por haber, enfermedades, catástrofes, desastres, todo lo más horrorífico que se puede imaginar puso dentro de esa cajita. Y le entregó a la mujer la cajita y le dijo, te prohíbo que abra la caja. Mujeres, solamente un mito, por favor. Bueno, anduvo por ahí Pandora con su cajita, muy inquieta ella por qué cosa lo que puede haber allí adentro, qué bárbaro. Bueno, voy a abrir un chiquitito, no, pero me dijo Zeus que no podía abrir. Sí, hasta que un día
Le venció la curiosidad y Pandora abrió la caja. ¿Y qué salió de la caja? Y bueno, salió todo lo que... Y trató de cerrar y ya salió todo, ¿verdad? Salió todo. Y todas esas maldades, esas destrucciones, esas cosas horroríficas, inundó todo el planeta, todo el universo. Destruyó todo lo que había y tapó de vuelta la caja. Pero cuando tapó la caja, finalmente se quedó una sola cosa dentro de la caja. ¿Qué es lo que se quedó? Se quedó la esperanza dentro de la caja. Y bueno, así está. Esa es la historia de Pandora. La palabra Pandora en el griego es la unión de dos palabras. La palabra pan, que es total o todo, ¿verdad? Y la palabra Dora, que significa regalo. O sea, regalo para todos. Pero ¿qué tipo de regalo es el tema, verdad? La caja de Pandora, algo imprevisible. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Solamente yo, Jehová, dice, que pesa los corazones. Somos una caja de Pandora. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo durante su ministerio? No lo que entra en el hombre contamina al hombre. Porque viste que le cuestionaron porque no se lavaban las manos para comer y viste que están todos impuros. No, el Señor le dijo, es al revés el tema. No es lo que entra, porque lo que entra en el hombre ya sabemos dónde se va a terminar, en cateura, ¿verdad? Ahí se va a terminar. Pero lo que sale del corazón del hombre es lo que verdaderamente contamina al hombre. Porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo del mal tesoro de su corazón quita lo malo, ¿verdad? Así es como funciona el tema. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tengo bosquejado, pero voy a leer el texto y lo que veo en el texto. ¿Saben qué me llama la atención de este versículo? La palabra reprobado y la palabra aprobado. Vos sabés que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios lógico. Por eso la palabra probado, que es la raíz de re o a, ¿verdad? La palabra probado se le pone re, significa rechazado. Y la palabra a se le pone antes de probado y significa aceptado. Así es el tema, ¿verdad? Reprobado o aprobado. Pero me gusta Reina Valera 1960 cuando él aplicó la palabra reprobado o aprobado, porque Dios es probable. ¿Es o no es probable Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y cómo es que Santiago dice que Dios nunca puede ser probado por nadie? La palabra prueba y la palabra tentación viene del mismo original. Pero dependiendo de cómo se utilice, tiene su sentido. Cuando Santiago dice que Dios nunca puede ser probado por nadie, está hablando en el sentido de tentado por el mal, porque Él nunca tienta a nadie ni prueba a nadie en el sentido de provocar el pecado en la gente. Entonces esa palabra los entregó tiene sentido cuando el Señor abre la puerta y te dice, afuera podés hacer lo que se te antoje, pero aquí adentro no. Y acordate que quien manda allá afuera, porque yo le di permiso, la soberanía de Dios permite que Satanás haga lo que se le antoje hasta cierto punto, porque le puso límite también sobre Job. ¿Se acuerdan cuando iba a tocar la vida de Job? Está bien, puede enfermarle, puede todo lo que quiera, pero ojo, su vida no. Satanás no va a jugar contigo cuando salís allá afuera y hacer tu antojo y hacer las cosas que se te ocurren. Satanás no va a jugar contigo. De eso podés memorizar todos los días. Satanás no juega conmigo, Satanás no juega conmigo. Yo no voy a jugar a la escondida con Satanás. Tenés que memorizar todos los días. Cuando te apartás o cuando pensás apartarte, cuando tenés dentro de tus cálculos flojear con el Señor, tenés que memorizar y acordarte que Satanás no va a jugar contigo. Y todo el sistemita podrido que él tiene del mundo se va a ir en contra de vos tarde o temprano, porque Satanás no juega contigo. Satanás quiere tu destrucción como hijo o como hija de Dios. Y todo se te va a venir, es decir, el techo se te va a caer. Mentira es que vas a salirse con la tuya o con la mía. Pues no preguntémosle al hijo pródigo cómo salió del charco de miseria
de los cerdos de la provincia apartada. Arrastrado vino a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de probado, aprobado o reprobado, me gusta lo que mencionó Pocholo. Probadme ahora en esto. Vamos a mirar Malaquías. ¿Y sabe por qué quiero compartir así, en un estilo narrativo contigo todo esto? Porque me gustaría que veas cómo el Señor puede llevar tu pensamiento a través de un hilo para interpretar las Escrituras. La interpretación de la Biblia, ¿sabes cómo se logra? Leyendo mucho tu Biblia, así se logra. Cuando vos acostumbras tus ojos y tu corazón al texto bíblico, el Espíritu Santo va a tener de dónde agarrar tu pensamiento para ir encadenando el significado y la interpretación correcta de las Escrituras. No hay magia en esto. No hay magia. Lo que hay es hábito de leer la palabra de Dios. Y no hay ninguna diferencia entre nosotros. No hay ninguna diferencia. Excepto que vos te convertiste seguramente ayer y yo ya llevo unos cuantos años. La única diferencia que puede haber es que yo lea menos mi Biblia y que vos leas más. Es la única diferencia. Pero la misma cantidad de Espíritu Santo está en tu vida, en mi vida y en la vida de cada cristiano. Y la misma posibilidad de entender la palabra de Dios está en tu vida y en la vida de cada cristiano. No hay ninguna diferencia. Dios no te mezquinó su conocimiento. Cristo está a plenitud en tu vida y su Espíritu Santo también. Fíjate lo que dice Malaquías. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahí te das cuenta hasta qué punto la seguridad de la salvación también, ¿verdad? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí te das cuenta la caradurez del ser humano. Díganme si no somos caraduras con Dios. Díganme si no somos cínicos con Dios. Yo, Señor, ¿seré yo, Señor? Decime si no somos cínicos con el Señor. Allí en la Santa Cena, en la última cena. Y vos sabés que no se contentó con eso. Vino y le dio un beso mayor, de un monumento al cinismo. Y eso sucedió hace 2000 años, 2015 años atrás. 2015 años de evolución del cinismo tenemos en la iglesia. Así es. Así somos los cristianos, tenemos que reconocer esa situación. Cuando aflojamos con el Señor. Porque cuando estamos en buena comunión con el Señor, te puedo asegurar que soy consciente de mi cinismo. Y lo primero que quiero hacer es arreglar ese cinismo que hay en mi vida, porque no puedo estar así delante del Señor. ¿Te pasa o no te pasa eso a vos? A todos nos pasa. Porque si no te pasara, no sos un cristiano. El único que siente quebrantamiento por su situación mala delante de Dios es el verdadero Hijo de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros los nacidos en todas me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Romanos, probadme ahora. Probar, prueba. Dios es probable. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Saben qué? Nos dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, que sean santos porque Dios te hace favores, o porque tenés la obligación de ser santo. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que ser santos? Dice, teniendo en cuenta las misericordias de Dios. Por ese motivo somos llamados a ser santos. Y fíjate cómo termina ese versículo. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto racional es la palabra griega logiken latreia. La palabra latreia es adoración y la palabra logiken es la palabra lógico. Por eso cuando un incrédulo viene y te dice, no, lo tuyo es un misticismo, es. Con toda seguridad le podés afirmar que no es un misticismo. Dios es un Dios matemático.
Si no hubiera sido matemático, el universo no hubiera estado girando como está girando hasta este momento y lo va a hacer por muchos millones de años más, ¿verdad? Entonces Romanos capítulo 1 introduce una palabra muy interesante, ¿verdad? La palabra probar, aprobar y reprobar. Y esto tiene sentido porque allí Pablo está diciendo todas las cosas creadas te indican, todo el universo es calculable y en base a que es calculable tuvo que haber o tiene que haber una inteligencia detrás. Es eso lo que los astrónomos hoy en día observan. Muchos de ellos llegan al convencimiento de que hay una inteligencia superior detrás de todo esto. Y otros, sin embargo, se resisten. Pero no es que se resisten a creer por falta de pruebas. Se resisten a creer por la cantidad extrema de pruebas, pero a causa de sus prejuicios con respecto a esas pruebas. Es no creer a pesar de que haya pruebas. Esa es la realidad del ateísmo. Entonces muchos ateos están teniendo un giro últimamente. El mundo ateo está experimentando un giro del centro a la derecha. ¿Por qué? Porque muchos ateos dicen, bueno, en realidad que ya muchos me fastidiaron con este tema de la existencia de Dios. Entonces, el agnosticismo es la mejor opción. Entonces es un ateísmo reconvertido. ¿Por qué? Porque el ateo dice, no hay Dios. Bueno, en realidad que yo no puedo ser tan enfático, no puedo ser un radical. Ahí sí voy a ser ya, yo soy el místico, dice el ateo. Y como yo no quiero ser místico, porque yo soy matemático, entonces tengo que darle el beneficio de la duda de la existencia de Dios. El ateo no da el beneficio de la duda. El ateo dice, Dios no existe. Pero si Dios es Dios, puede estar sentado en cualquier parte del universo. Él puede andar sin aire. Yo nomás que necesito aire para respirar y para vivir. Pero si Él es Dios, Él no necesita respirar. Entonces, mientras yo estoy diciendo aquí en el planeta Tierra Dios no existe, Él puede estar sentado encima de una piedra en la luna riéndose de mí. Entonces el ateo dice, no, en realidad que mi filosofía atea es la que tengo que cambiar. Entonces él gira y no dice, ahora me voy a convertir en un creyente. No, eso sería exagerado. Porque el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. No es que no las quiere entender, no las puede, hay un impedimento. Es lisiado. El inconverso, el incrédulo, es un lisiado en su entendimiento. Lo peor de todo, cuando un cristiano se conduce como un incrédulo y actúa como si estuviera lisiado espiritualmente. El cristiano no está lisiado. El cristiano está capacitado por el Espíritu de Dios para poder creer y para creer correctamente, mientras que el incrédulo. Entonces el ateo dice, voy a optar por el agnosticismo. Y el agnosticismo le da el beneficio de la duda. ¿Puede que exista Dios? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, pero vos te vais a acercar y me llamas la palabra de Dios. Bueno, está bien. El sol, por ejemplo, puede ser Dios, porque es una energía. Ya. Pero te voy a mostrar lo que dice la Biblia con respecto a Dios. Te pregunto, ¿la energía eléctrica tiene emociones? Bueno, agarrar un alambre y meter el enchufe a ver si la energía eléctrica se compadece de vos. Te puedo asegurar que toda la energía de la Itaipú Binacional va a correr a través de tu cuerpo y no se va a compadecer de vos la energía eléctrica. Así también la energía del sol, ¿verdad? Pero la energía que viene de Dios es una energía diferente. Es una energía inteligente porque Dios es una persona. Y entonces ahí ya colapsa, ya contrasta el entendimiento del incrédulo con respecto a Dios y el entendimiento de Dios que viene de la Biblia. Dios es personal y una persona tiene sentimientos. Por lo tanto, el tema de probado, reprobado o aprobado es un término muy inteligente, muy sabio de la palabra de Dios que viene de ahí. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Vos sabés que el hecho de alejarse de Dios es acercarte a vos mismo. Así nomás funciona. Todas las religiones paganas, todas las religiones que no son bíblicas, se centran en la importancia del ser humano, no en la importancia de Dios. Es más, para que vos puedas ser una persona religiosa, tenés que ayudarle de vez en cuando a Dios. Porque Dios hay cosas que no va a hacer. Quiere que vos seas su colaborador. Y entonces ahí viene toda esa onda de la autoayuda. Que últimamente nuestras librerías cristianas también están inundadas de ese tipo de libros, ¿verdad? Hay más libros de autoayuda que libros teológicos o libros bíblicos, ¿verdad? Donde la psicología ha inundado la comprensión teológica. Se ha metido con la interpretación sana de las Escrituras.
Y entonces encontramos algunos principios freudianos, como el tema de los temperamentos, por ejemplo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, cuando los temperamentos se empezaron a popularizar en el mundo, era ya por la década del 30, 40 aproximadamente, y eran como 4 o 5 temperamentos nomás. ¿Y de dónde viene eso? Platón toma esos conceptos de la personalidad, los pone con otros nombres, ya viene de esa época, aterriza con Freud, y Freud lo mezcla un poquito con algo de sexualidad, mete en una licuadora con behaviorismo americano, algo de conductismo, y saca de ahí los famosos temperamentos y la manera de entender al ser humano. Lastimosamente, Tim LaHaye, un escritor bíblico de primer nivel, los temperamentos, el cristiano y los temperamentos, lanza los temperamentos para el hombre y los temperamentos para la mujer, 2 libros de Tim LaHaye. Y Tim LaHaye es precisamente de nuestras asambleas, un teólogo de primer nivel. Pero, como no hay nada perfecto en el ser humano, la pifió en ese punto. La palabra de Dios habla de 3 tipos de hombres. ¿Cuáles son? El hombre natural, el hombre que no comprende a Dios, no tiene la capacidad, está atrofiado su entendimiento espiritual. El hombre espiritual, neumáticos, el que tiene el espíritu de Dios. Neuma es soplo, de ahí la palabra neumático, y esa palabra neuma es la que se traduce como espíritu en el griego en el Nuevo Testamento. Y el tercer tipo de persona que hay es el sárchicos o el carnal, ¿verdad? También puede ser traducido como animal. Entonces encontramos que hay 3 tipos de hombres nomás en el planeta: el hombre natural, que no tiene a Cristo; el hombre espiritual, que es el que aceptó a Cristo; y el hombre carnal, que es cristiano, aceptó a Cristo, pero que es hijo pródigo. Y no hace falta que te vayas de tu casa o que te vayas de la iglesia para ser pródigo. Hay gente que sentado en la iglesia es pródigo. ¿Sabes lo que significa pródigo? Despilfarrador significa. ¿Y cuántas veces somos derrochadores de las bendiciones que Dios nos da? ¿Sabes de qué mayormente somos despilfarradores? De la paciencia que el Señor tiene contigo y conmigo. De eso somos derrochadores. Y entonces, el ser humano, cuando se aleja de Dios, se aleja de su palabra, se procura de acercarse a sí mismo. Claro, porque todo el entendimiento humano dice que tenés que conocerte mejor para poder armar un potaje mágico para volver a tomar y ahí entonces tranquilizarte. No, basura. La palabra de Dios te dice que a medida que vos te acercás a la palabra te va a leer. Cuando vos lees tu Biblia, el texto bíblico te lee. Porque Santiago, ¿qué dice? Aquel hombre que se acerca a la palabra de Dios como aquel que se acerca a un espejo, dice. Ve su yariquí que está ahí, pero después se va y se olvida qué tan feo, qué tan lindo era. Y así somos con la palabra de Dios. Nos acercamos, la palabra nos muestra nuestros defectos, ¿y qué pasa? Nos enojamos con la palabra, cerramos nuestra Biblia y nos vamos. Por enojado con la palabra muchas veces no leemos la palabra. Y entonces somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Fíjate lo que dice el capítulo 2 de Romanos, versículo 4, para complementar esta idea. Capítulo 2 de Romanos, versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Y esto muchas veces nos puede pasar a los cristianos. De hecho que nos pasa continuamente, ¿verdad? Dice el texto, o menosprecias. ¿Qué significa menospreciar? Vos sabés que nosotros en la vida cristiana somos exactamente igual como aquel que vende un auto Mau. ¿Sabe de qué se le acusa? De reducción. De eso se le acusa. Pena de cárcel o en todo caso tiene que pagar una multa, ¿verdad? Bueno, nosotros pecamos de reductores delante de Dios. Porque la palabra menospreciar, ¿qué es? Comprar un auto que cuesta 50 millones de guaraníes o 300 millones de guaraníes en 50 millones de guaraníes. Y te vas y vendes ¿por cuánto? Por 60 millones de guaraníes ganaste 10 millones. ¿Sabes lo que hiciste? Redujiste. Y por reducción te vas a la cárcel. ¿Dónde te pensás o qué pensás que Dios va a hacer contigo si pecas del reductor delante de Él o peco del reductor delante de Él? Y cuando yo menosprecio lo que Dios hace por mí, estoy pecando de reducción. Fíjate lo que dice. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Atender las palabras.
Dice que nosotros menospreciamos la riqueza de su benignidad, que tiene que ver con bien, paciencia, no hace falta que te explique, longanimidad. La palabra longanimidad es una palabra muy antigua del castellano. Las carabelas de Colón utilizaban la longanimidad para poder viajar. ¿Qué significa? La carpa de la carabela se llamaba longanimidad. ¿Y por qué longanimidad? Porque era una carpa gruesa, que cuando el viento golpeaba contra la carpa, no cortaba la carpa, sino que hacía que todo el barco sea empujado por el viento. Concentraba, se inflaba y agarraba el aire lo suficiente como para poder remolcar la carabela. De no sé de cuántos kilos, seguramente, con la gente y todo adentro y con los cañones y compañía. La longanimidad, en términos prácticos, significa una paciencia de largo plazo, significa. Y dice que cuando nosotros despreciamos, menospreciamos, reducimos el valor de la paciencia de Dios, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo esto Dios hace, ¿sabes por qué? Porque quiere conducirte a un objetivo, tu madurez y mi madurez espiritual. Entonces la palabra de Dios, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 27, dice, estando atestados de toda injusticia. La palabra atestado también se puede traducir como repleto, también se puede traducir como obstinado y también se puede traducir como testarudo. O sea que la persona que se aparta de los caminos de Dios se desprecia a sí misma. Y o sea que hay muchas maneras de exteriorizar el desprecio hacia uno mismo. Una de esas formas es la resistencia pasiva. Cuando todo el mundo está optimista y vos estás negativo, esa es una resistencia pasiva. Y el origen de esa resistencia pasiva es falta de fe. Y la falta de fe tiene su origen. ¿Dónde está el origen de la falta de fe? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando no lees tu Biblia, tu corazón no tiene fe. Y cuando tu corazón no tiene fe, vos no te motivás. Y cuando vos no te motivás, sos pesimista. No necesitas ningún psicólogo, ningún psiquiatra para entenderte. Solamente necesitas la palabra de Dios. Y dice que esta gente que se apartó de Dios, resistió a Dios, que fue entregado a Dios, dice por causa de su obstinación, dice que está atestada de toda injusticia. Esa injusticia que tanto amaban, ahora dice que esa injusticia les tiene pero hasta aquí. No pueden resistir esa injusticia, dice. Ni ellos entienden, dice. Atestado de toda injusticia. Fornicación, lo que les resultó atractivo al principio, al final termina saturando su vida. Dice que están atestados de toda perversidad, están atestados de toda avaricia. La perversidad es una palabra muy interesante. La perversión es una alteración del orden normal. Si vos te ibas de izquierda a derecha, ahora venís de derecha a izquierda. Eso es perversión. Es pervertir el proceso normal de las cosas. Dice avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia, hermanos? ¿Cómo actúa una persona avara? El texto bíblico dice, nunca digas a tu prójimo, ve y vuelve mañana cuando tienes contigo que darle. ¿Te das cuenta cómo la Biblia define la palabra avaricia? Nunca digas a tu prójimo, ve y vuelve mañana cuando tienes contigo que darle. No necesitas Google para eso, necesitas leer tu Biblia, no. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es más grande, la maldad o el pecado? ¿Qué es más grande, la maldad o el pecado? El apóstol Pablo dijo en algún momento, entonces llego a esta conclusión, que el mal está en mí. Eso es delicado. Siendo el apóstol, ¿verdad? Siendo el apóstol. Vos sabés que el hijo de la maldad es el pecado. El mal es un potencial simple. Es un potencial simple. Satanás, Lucifer, fue creado en estado de perfección. Lo que a él le fundió es haber almacenado en su corazón el mal que finalmente produjo el pecado. Y el pecado lo tiró abajo. Eso significa que vos y yo estamos expuestos al mal. Pero depende de vos y de mí, de tu decisión y de mi decisión, el hacerle caso al mal. Si nosotros resistimos al diablo, ¿qué dice la palabra de Dios? Huirá de vosotros. Y esa palabra huirá se utiliza en otro contexto también. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está, dice,
fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos la posibilidad de rechazar lo que tenemos que rechazar. Y lo hacemos en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que Dios puso en nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No espíritu de cobardía para estar temblando frente a la tentación. Ahí viene la tentación. ¡Uy, qué bárbaro la tentación! Ahí se va caminando la tentación. ¡Ah, qué cortito tiene su ropa la tentación! ¡Ah, qué... Mira un poco que va la tentación. Mira, 0 kilómetros la tentación. No. Vos y yo tenemos la posibilidad de resistir. El problema es a dónde está cuando nosotros racionalizamos. ¿Y sabes cómo racionalizamos? Cuando la palabra de Dios te dice huid, nosotros queremos ir a probar qué tan fuertes somos. Estamos muertos. Por algo la palabra te dice huid. No te dice ir a probar. Ah, yo tengo mucha Biblia, espectacular. En griego y todo le iba a decir a la tentación, macana, fuiste. ¿Por qué? Porque Dios sabe el nivel de tu naturaleza. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios te conoce mejor que vos a vos mismo, o que yo a mí mismo. Entonces, ¿para qué te vas a ir a probar a ver quién tiene una pulseada? Perdiste lejos. Dice que cuando el Satanás vino a enfrentarse con el ángel de Jehová por el cuerpo de Moisés en el monte Nebo, cuando Moisés murió, dice que el ángel de Jehová no profirió un juicio de maldición contra Satanás, dice. Judas, libro de Judas, antes de Apocalipsis figura este relato. Sino que dice que Jehová te reprenda. ¿Sabes lo que hizo este ángel? Respetó el orden de prelación. Él sabía perfectamente que su rango angelical, por más de que era un ángel perfecto, un ángel santo, él no tenía que proferir ninguna amenaza sobre Satanás, sino que él respetó. Y nosotros los seres humanos muchas veces queremos jugar una pulseada a la tentación. Fracasamos. Caemos indefectiblemente. ¿Por qué? Porque pecamos de soberbios. Cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios y nos acercamos a lo que no tenemos que acercarnos, vamos muertos, hermano. No porque el poder no esté en nosotros, sino porque nosotros tomamos malas decisiones. Si el pecado está aquí, yo me voy a ir por acá. Si el pecado está aquí y esto me afecta, yo decido irme por acá. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Abraham con Lot? Los dos se fueron, llegaron a la llanura de donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo a Lot, elegí vos primero por dónde te querés ir. ¿Y qué hizo Lot? Agarró su binocular, comenzó a observar la pradera. Espectacular. Pero allá en el fondo hay dos ciudades que son Sodoma y Gomorra. No, detalle, apenas un puchito así en el paisaje. Bueno, ¿por dónde te vas a ir? Y yo me voy por acá. Ok, Abraham dijo, me voy por acá. No quiero ni cruzar por ese lugar. Pero esta gente dice que no. Esta gente ignoró la palabra de Dios, ignoró a Dios mismo, y al final todas esas cosas que le gustaban terminaron, dice, llenando su vida, empalagándole de toda la cuestión del pecado. Dice que se volvieron, atestados por la avaricia, atestados por la maldad, llenos de envidia. Vos sabés que la envidia es un signo de debilidad. Querés alcanzar algo que no tenés y lo querés conseguir a como dé lugar. Cuando envidias a alguien, te convertís en su esclavo o en su esclava. Esa es la envidia. Dice, llenos de envidia, homicidios. Fíjate lo que dice ahí Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? No es, dice, vamos a mirar Santiago, viene muy apropiado esto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Y decime si el tema de la envidia no es una pasión inadecuada. Las cuales combaten en vuestros miembros. Lo primero que hace la envidia es taladrar tu vida. Lo primero que hace la envidia es armar un bache en tu vida espiritual. Eso es lo que hace la envidia. Y después vos te vas a ir. No es que otra persona se va a caer en tu envidia. Vos te vas a ser tragado por tu envidia. Así nomás el tema. ¿Y sabes dónde termina?
No termina contigo nomás. Fíjate la secuencia cómo va avanzando. Combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Te pregunto, ¿hay algo más descriptivo que esto para explicar el asunto de la envidia y el homicidio? Yo dudo mucho. Ni la sociedad de psiquiatría. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Hay cuestiones de asistencia psiquiátrica y psicológica que lógicamente en términos generales son muy útiles, ¿verdad? Pero cuando la psiquiatría y la psicología reemplaza los principios de la palabra de Dios por principios humanos, ese es el límite para tolerar las cosas dentro de la ciencia, o la pseudociencia, ¿verdad? Fíjate, Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto donde dice que engañan y son engañados, dice Pablo? Primera o segunda de Timoteo habla de eso. Y ese es el circuito del mundo. El mundo así avanza. El éxito, ¿cómo se mide el éxito? Tener la capacidad de trepar sobre el otro, ese es el éxito. Procurar nomás de no hacerle daño. Entonces entramos en una especie de simulacro de cosas. Somos sutiles con la gente, pero le estás trepando. Somos muy sutiles, porque la democracia significa mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Entonces, respetando esos cánones, entonces tengo que conseguir mi objetivo a como dé lugar dentro. Pero hay veces que es irremediable tener que pasarle encima al otro. Y es irremediable que el otro quede a un costado cuando yo continúo. Y no me tiene que importar, ¿por qué? Porque yo tengo que tratar de eliminar mis emociones. Imagínate que yo me compadezca de todo el mundo. ¿Dónde me voy a ir a parar? Dice el texto, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Murmuración, detracción, injuria. José Ingenieros, un gran pensador argentino, decía que seguramente la calumnia sea peor que la acusación misma que se hace a viva voz y frente a una persona. Un francotirador observa su objetivo, 1200 metros de distancia. Tiene en sus manos un fusil de alto poder. Con ese fusil puede llegar a trazar una recta con el proyectil de un máximo de 1800 metros de distancia. Pero él se coloca en un lugar donde nadie le ve. Y en lo posible tiene que tratar de tapar hasta donde se pueda el reflejo del sol sobre su prismático, para que el brillo y el destello no sea observado por otro francotirador que está a aproximadamente 1500 metros de distancia frente a él. Y entonces ese francotirador, ¿qué hace? Observa su objetivo, es un hombre del Estado Islámico. Este hombre está colocando una ametralladora en un lugar y él tiene que eliminar ese objetivo. ¿Qué hace? Se coloca, se acuesta en el piso, ubica bien su fusil de alto poder, que tiene un bípode, apoya bien la culata del fusil sobre su hombro, comienza a calibrar, a apuntar. Su ayudante que está al lado observa con otro prismático y le da la velocidad del viento, le da la temperatura ambiente, le da la distancia, le da las coordenadas exactas. Y al final, cuando tiene todo medido, todo calibrado, porque él tiene que ir calibrando la óptica de su mira telescópica, le dice fuego a discreción. Y en ese momento el francotirador, ¿qué hace? Comienza a regular su respiración, hace una primera bocanada de aire, hace una segunda, toma una segunda bocanada de aire. A la tercera bocanada de aire, él nivela hasta el latido de su corazón y procede a gatillar. Si ese proyectil sale de la trompetilla del fusil
con una variación de medio milímetro a 1200 metros de distancia, eso va a variar aproximadamente unos 15 metros. Por lo tanto, él tiene que tener una regulación perfecta de todos sus movimientos físicos. Vos sabés que la persona que calumnia es un francotirador. En primer lugar, se oculta. En segundo lugar, juega con la insinuación. En tercer lugar, no le interesa su prójimo. En cuarto lugar, cuanto más anónimo, mejor para él. Te voy a llevar a un texto que te va a ayudar a entender cómo destruye la calumnia, cómo destruye la obra de Dios, el hablar por hablar y no ser consciente de toda esta situación. Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Decime si no es claro. Y está en la Biblia. Y encima de todo, ese versículo termina diciendo yo Jehová. Eso significa que lleva la firma de Dios mismo. Es un texto contundente que nos habla de dos cosas. Primero, la prohibición de andar chismeando. ¿Qué es el chisme? Es una especulación. Si vos no tenés las agallas o el coraje de llamarle a tu hermano y decirle en la cara, cállate la boca. Eso significa. Y en segundo lugar, el texto dice, es un atentado contra la vida de tu prójimo. Cuando a una persona le quitaste toda la ropa, lo único que le queda es un nombre y apellido. Y dice que Satanás no necesita de ningún tipo de ayuda de nosotros para calumniar a la gente. ¿Sabes por qué? Apocalipsis, ¿qué nombre le da? El calumniador de los hermanos. Ese es Satanás. Pero muchas veces en la congregación como que queremos darle una manito a Satanás a ver si le podemos ayudar. ¿Crees que puede ser más capaz que Satanás? Satanás se mata de la risa de nosotros. Y el texto dice el versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sabes? Este versículo es lo que seguramente el Señor Jesucristo tenía en su mente cuando en Mateo 18 le dijo a sus discípulos, cuando vos sospechás que tu hermano tiene algo contra vos, ¿y cómo nosotros sospechamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros? ¿Cómo vos sospechás? ¿Cómo vos más o menos te das cuenta que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti? ¿Cómo sabes? Soy actitud. ¿Qué por ejemplo? No te habla, su palabra, la mirada, carencia de dominio propio. O sea, te dice lo, ¿verdad? Antes no te decía, ¿verdad? Te dice lo, ¿verdad? Bueno, carencia de dominio propio. El Señor Jesucristo seguramente esto tenía en su mente cuando le dijo a sus discípulos, cuando vos sospechas que tu hermano tiene algo contra ti. No dijo el Señor cuando vos tenés algo contra tu hermano, sino que dijo cuando vos sospechás que tu hermano tiene algo contra ti, ve a él, dice. Y después que dice, llévale a toda la patrulla detrás tuyo una hinchada, una batucada, llévale a toda la gente que está de tu parte para poder escracharle al hermano. ¿Dijo eso el Señor? No. Ve a él y estando tú y él solos, dice, háblale. Y si tu hermano te oyere, dice el Señor Jesucristo. No dice si tu hermano reconoce su falta delante de vos. En ningún lugar dice eso. No dice que, no, si él se arrepiente, entonces ha ganado a tu hermano. No dice eso el Señor. El Señor dice, si tu hermano te oyere, dice. No quiero saber nada. No, dame un segundo. Ya te dije, no quiero saber nada. No, mira, no, te prometo que no. Así, un renglón nomás. ¿Me das ese tiempo? No te voy a molestar más. No te voy a molestar. Yo sé que estás muy molesto conmigo. Un segundo nomás. Ok. Y no se quiere lo sentar. Así parado nomás te va a escuchar. Y entonces le decís, ¿sabes qué? Yo solamente puedo sospechar de algo que de repente hice o dije, no soy consciente, no puedo decirte porque no sé, hasta que vos no me digas y no te voy a decirlo. Está bien, no me vas a decir.
Pero estuve orando mucho por este tema, porque yo te aprecio mucho, te amo como hermano en Cristo, como hermana en Cristo. Pero necesito solucionar eso, porque Mateo 18 me anda con la pistola en la cabeza, en la nuca, acá el Señor me respira todo el día. No me dejan en paz, yo sé que estamos distanciados. Pero solamente esto quiero decirte. Si algo yo hice mal, yo te pido perdón. Si dije algo fuera de lugar, yo te pido perdón. No sé qué habrá sido, pero yo te pido perdón por eso. Se acabó tu 1 minuto. ¿Te vas? Y sí, dale, muchas gracias. Eso dijo el Señor. Si tu hermano te oyere, hace ganado a tu hermano, dice. Pero si él al final no quiere saber nada, lleva contigo 2 o 3 testigos, un segundo paso. Y si no oye a los testigos contigo, entonces lleva ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y si no quieren saber nada de los ancianos de la iglesia, como en los ancianos de la iglesia está representada la iglesia, entonces todos juntos, anciano y congregación, tenlo por gentil y publicano. Ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla. Si vos tuviste la valentía, y atendé esto, si tuviste la valentía de irte a tu hermano cuando sospechaste nomás que él tiene algo contra vos, quiere decir que cuando vos te des cuenta que fallaste con tu hermano, vos mismo te vas a ir fácilmente. No vas a necesitar que tu hermano venga junto a vos. Pero si vos, al ver que tu hermano tiene algo contra vos, nunca te va a porque él tiene que darse cuenta, ya es grande ya. Por favor, a mí me va. Qué bárbaro, no sabe quién soy yo. Realmente no sabe, y mejor nomás que no sepa quién sos vos, ¿verdad? O quién soy yo. Porque hasta el Señor te negaría en esas condiciones. El Señor no nos niega, gracias a Dios, ni nunca lo va a hacer. Pero hablando en términos humanos, te va a ser mucho más fácil cuando vos errás ir a reconocer tu falta. Cuando sospechás que tu hermano tiene algo contra vos y vos das el paso inicial para ir a solucionar. Dice que esta gente no tiene ningún problema en mal utilizar su lengua. Y finalmente terminamos con el versículo 31. Necios, desleales. Y vos sabés que la palabra desleales tenés que poner la palabra ilegal. Hay mucha gente ilegal. La palabra lealtad tiene que ver con la ley. Y la palabra fidelidad tiene que ver con la fe. Entonces dice que estas personas, como se alejaron de la palabra de Dios, se alejaron de Dios mismo y de sus principios, son personas ilegales. Les gusta la ilegalidad. Y hay muchos hermanos que les gusta la ilegalidad. Disfrutan de la ilegalidad hasta que la ilegalidad les enredó. Porque finalmente terminan, ¿cómo? ¿Disfrutando de la ilegalidad? No, atestados de la ilegalidad. Y dice el texto bíblico, sin afecto natural. Fíjense la degradación como va bajando. Dice, implacables, sin misericordia. Y versículo 32 redondea el tema en esta mañana. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, dice. Y si está diciendo, habiendo entendido el juicio de Dios, se refiere a vos y se refiere a mí. El cristiano tiene entendimiento del juicio de Dios. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo estos que entienden el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también aplauden y comparten con los que las practican. Todo aquel que quiere hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Analicemos nuestra vida en esta semana, pongamos en práctica lo que entendemos de la palabra de Dios. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por la contundencia de tu palabra. Y ahora, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a poder aplicar esto que hemos estudiado. Que realmente podamos glorificarte y honrarte como tú te mereces. Bendice a los hermanos y las hermanas de la congregación, a quienes estuvieron en esta mañana y a quienes no han podido venir por problemas de salud o situaciones que tú conoces. Guárdalos, bendícelos, Señor, y ayúdale, Señor, a que el próximo domingo podamos estar en este lugar compartiendo como hijos tuyos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.